Y hoy día lo que vamos a chequear es modulación en frecuencia. Continuando lo que estamos viendo, ¿no? Recordamos un poquito cuando hablamos de modulación en frecuencia analógica. Nosotros vamos a hacer la modificación de la portadora específicamente en su parámetro de frecuencia, ¿no? Estaríamos entonces modificando el periodo mismo de la señal, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a tener una frecuencia más alta en esta posición y más baja en esta otra, ¿no? Entonces aquí tendríamos una menor valor de lo que sería el mensaje y aquí tendríamos un mayor valor, ¿no? En este lugarcito tendríamos entonces tal vez lo que es la mayor amplitud positiva, digamos, ¿no? Entonces, en la modulación FM nosotros podríamos tener distintos tipos de portadoras moduladas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, podríamos tener una variación en lo que es una señal del tipo sinusoidal, o en algún caso podríamos trabajar directamente en una portadora que no es del tipo sinusoidal. En este caso, por ejemplo, la modulante es binaria, ¿no? Y tendríamos directamente solo dos fases, ¿no? Y en el caso de FM vamos a tener que podría modificarse directamente a través de lo que sería una diferenciación o desviación de frecuencia de fase directamente, similar a lo que sería la modulación en fase, ¿no? Entonces vamos a decir que en realidad estamos modificando la parte del argumento de nuestra señal sinusoidal, que es la que va a ser transmitida directamente tanto en FM y como en modulación en fase. Podríamos tener una ecuación que nos haga similar directamente, ¿no? Entonces, por eso es que si ustedes ven las dos señales, en cierta manera son similares, ¿no? En lo que es la modulación de banda estrecha o de banda angosta, vamos a tener un valor relativamente pequeño, tomando en cuenta la parte de su valor fijo, es decir, de su frecuencia central en FM, ¿no? Esta K que veíamos en la anterior ecuación, lo que va a hacer es controlar la desviación como tal, ¿no? Si esta multiplicación decimos que es mucho menor que 1, ¿no? Considerando esto, vamos a decir que es banda angosta, ¿no? Entonces, viene del inglés narrow band, ¿no? Banda angosta en FM, o bueno, también podríamos tomar en cuenta lo que es PM, ¿no? Cuando hablamos de una banda angosta en este tipo de estilo, sería la misma configuración que teníamos antes en AM. Es decir, dos veces lo que sería la señal de o sea, la frecuencia de la señal de la información, ¿no? También es conocida como señal de banda base. Ahora, cuando hablamos de banda ancha, es cuando esta K es bastante grande para decir, bueno, que la multiplicación de estas no es menor que 1, ¿no? O mucho menor que 1. Y vamos a decir que es entonces una modulación de banda ancha, ¿no? O en inglés wide band FM, ¿no? Entonces el ancho de banda vamos a tener que sería el doble del ancho de banda máximo o desviación máxima de la frecuencia de la portadora, ¿no? Entonces ahí tendríamos una caracterización interesante, ¿no? En banda ancha, por ejemplo,
nosotros vamos a tomar en cuenta solamente el primer lóbulo, y esta sería nuestra frecuencia que estaríamos manejando, ¿no? Nuestra frecuencia central, y ese sería el doble de la frecuencia de la portadora, ¿no? Vamos a definir el índice de modulación como la relación que tendríamos de la desviación de la frecuencia sobre la señal de la moduladora, ¿no? Entonces, se considera, por ejemplo, un índice de modulación alto para lo que es banda ancha, ¿no? Pero no debería superar lo que es el doble de la frecuencia, ¿no? Para una buena fidelidad. Entonces, veamos, digamos, alguna de estas modulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos como índice de modulación 1 y cómo estaría nuestra relación de frecuencia en este caso, ¿no? Esta es la frecuencia de la banda base, ¿no? Fíjense cómo aquí en el índice de modulación tenemos que se va expandiendo, ¿no? Con un índice de modulación 5, ¿no? Entonces tenemos metiendo prácticamente todo lo que es el tono. Aquí estaríamos con un índice de modulación 10, ¿no? Tenemos el tono completo. Y con índice de modulación 20 ya prácticamente toda la señal entra, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esta sería nuestra señal original y esta sería nuestra señal ya modular, ¿no? Como quien dice, lo estamos estirando entre comillas la señal, ¿no? Y esto obviamente en lo que sería la frecuencia central, ¿no? La potencia de la señal modulada central estaría compuesta por una sumatoria de ondas cosinoidales, y nosotros podríamos tomar lo que sería la potencia total como la amplitud de la frecuencia al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces, vamos a decir que la potencia total de la señal FM es constante, ¿no? Y no depende del índice de modulación, ¿no? En el caso de AM tendríamos al revés, ¿no? Mientras más grande el índice, mayor la potencia era, ¿no? Porque se iba toda la potencia hacia las bandas laterales. En este caso transmitimos solo señal, no transmitimos directamente la portadora necesaria, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que la ventaja es que la amplitud es constante y al ser constante no hay una relación contra lo que es el desvanecimiento rápido y es menos sensible a la interferencia de canales del tipo adyacente, ¿no? Y esto implica que la frecuencia intercambia una relación de señal de ruido por ancho de banda bastante alto, es decir, es mucho más inmune al ruido que lo que sería la señal AM, ¿no? No es solamente que utiliza un ancho de banda, ¿no? Generalmente estaríamos hablando de modulación de banda ancha en lo que es satélite y transmisión de alta fidelidad, ¿no? En lo que es radio, directamente estaríamos hablando de, por ejemplo, lo que es una aplicación de banda estrecha, ¿no? En banda estrecha también estaríamos manejando lo que es telemetría y algunas comunicaciones móviles, ¿no? Como por ejemplo lo que utiliza en trunking, ¿no? Ahora tenemos dos formas de generar una señal de FM, directa e indirecta, a través de lo que es un oscilador controlado por voltaje, ¿no?
esta frecuencia de salida varía en forma lineal de acuerdo a la que sería la tensión de control, ¿no? Entonces ya tendríamos un circuito integrado que puede realizar esto, ¿no? La frecuencia portadora, entonces va a variar de acuerdo a la amplitud, ¿no? Entonces tendríamos una relación entre dos frecuencias que nosotros vamos a manejar a través de una desviación. Y nosotros tomaríamos en cuenta la portadora sin modular como en la partida, y la constante de modulación nos va a dar la pendiente directamente de la línea de modulación, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos para el voltaje máximo la frecuencia máxima de modulación. Y lo mismo entonces a un voltaje nulo prácticamente estaríamos con la frecuencia original, ¿no? Para la demodulación vamos a utilizar a través de lo que son dispositivos que se denominan discriminadores de frecuencia, cuya ganancia es proporcional directamente a la frecuencia y convierte una señal FM en una señal del tipo AM, y bueno, esto simplemente se detecta a través de un filtro pasa abajo o pasa banda, ¿no? Esto le vamos a llamar un receptor heterodino, por ejemplo, donde tendríamos el amplificador de radiofrecuencia y aquí va a llegar directamente la señal. Aquí tendríamos el sintonizador a través de un oscilador local, donde vamos a hacer una mezcla. Ya tenemos un amplificador de frecuencia intermedia. Vamos a limitar la señal, ¿no? Tomando un máximo y un mínimo. Y vamos a trabajar con un discriminador de FM, ¿no? Y aquí tendríamos luego un amplificador del tipo de audio. Esto nosotros entonces lo tendríamos para un canal mono. Si queremos hablar de un canal estéreo, nosotros vamos a separar en dos la frecuencia, ¿no? A través de un divisor de frecuencia, y vamos a tener entonces una realimentación de tal manera que vamos a tener tanto para el canal izquierdo como para el derecho una mezcla de las dos, ¿no? Una sumatoria, como quien dice. Entonces, esto se procesará de manera inversa en el otro extremo. Entonces, aquí tendríamos el canal mezclado, la suma y la resta del canal positivo y negativo, ¿no? Pues si nosotros sumamos aquí este más este, entonces tendríamos lo que sería el canal izquierdo. Si por el contrario lo restamos este menos este, tendríamos el doble del canal derecho, ¿no? Entonces se podría transmitir solamente este lado, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de esquemas que podríamos manejar, ¿no? Por ejemplo, aquí con un canal cuadrofónico tendríamos izquierda menos derecho acá, aquí tendríamos derecho más izquierdo, ¿no? Y luego estaríamos replicando más arriba, ¿no? Si hacemos una comparación, ¿no? El ancho de banda de AM es menor que el de FM. La forma de trabajo de AM es más fácil, es menos compleja, mientras que es más complicada en el caso de FM. Lo malo del AM es que tiene mucho ruido, y lo bueno del FM es que es resistente al ruido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, debido a este aspecto final, es que comparando con lo que serían las comunicaciones en AM, en FM se tiene una ventaja frente a lo que serían AM, ¿no? Prácticamente los
canales de radio AM son los que están quedando y nada más. Y eso hasta cierto punto, porque de aquí a poco se va a tener el apagón digital y se va a perder completamente lo que es AM, FM analógico, ¿no? Pero en lo que es modulación FM, sí, vamos a seguir utilizándolo por la característica del ruido. Y les comentaba con que esto evoluciona en ASK y en FSK, entonces los conceptos siguen siendo los mismos para las portadoras y lo único que cambia sería justamente la señal modulante. Entonces ahí tendríamos una gran ventaja en lo que se refiere a señal FM. Bueno, eso sería nuestra clase de